nacional. Buenos días nuevamente, don Alejandro. ¿Cómo se explica que por un lado diga vamos a seguir impulsando lo que los catalanes quieren, la independencia, y al mismo tiempo diga vamos a hacer una pausa y vamos a negociar? ¿Qué significa esto? Muy buenos días, César. Un placer estar nuevamente con ustedes. Habían tres escenarios antes de ayer en términos de la situación española. Una era que se declarara la independencia unilateralmente. La otra era la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que obliga precisamente a la Generalité, o sea, el Ejecutivo catalán, a que siguiera los mandatos constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución española no prevé que alguna de sus regiones pueda salirse de España. Y entonces por esto el Tribunal Constitucional se manifestó oportunamente diciendo que el referéndum o la consulta popular para declarar la independencia no era vinculante. Podía ser una consulta ciudadana, pero no podría ser vinculante. El tercer escenario era una negociación entre el gobierno de Cataluña y el ejecutivo de toda España. La declaración de Puigdemont ayer es básicamente una combinación de todas. Por un lado, declara la independencia, pero pide al legislativo catalán, algo así como la asamblea legislativa de esa región, Parlamento regional, que suspenda esa declaración. Pero la declaración la hizo. Lo que pasa es que genera entonces una confusión que ha obligado a Rajoy el día de hoy a consultar directamente si se declaró o no se declaró, ¿verdad? El otro elemento es que abre la posibilidad de esa suspensión de la declaración para entrar en un proceso de negociación con el Ejecutivo español. Aspecto que hay que agregar, ha dicho la Unión Europea que es lo que debería hacerse. O sea, más allá de simplemente tener una discusión sobre la legalidad o no, entrar en un proceso de diálogo político de altura. Sin embargo, esto no se ha dado y la gran pregunta que hoy día hay es qué condiciones deberían de darse para que este diálogo se dé. Aquí la Comisión Europea, que es el órgano, digamos, ejecutivo de la Unión Europea, se ha pronunciado apoyando a Rajoy, apoyando el tema de que cualquier consulta tiene que estar apegado a la legalidad. Eso básicamente deja solo la opción de que se pudiera hacer una reforma constitucional a nivel de toda España para poder entonces autorizar la consulta. Y esto, por supuesto, es un aspecto importante porque no es solamente cuando la Comisión Europea está haciendo esta declaración, no lo está haciendo solo pensando en el caso español, es que en Europa existen casos similares donde hay regiones que les gustaría declararse independiente. Y aquí yo creo que un elemento que es importante aclarar desde ya, pero que vamos a ir retomando conforme avancemos, es que una cosa es la autonomía y otra es la independencia. España en general es un estado poliédrico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un estado descentralizado y que tiene una compleja organización territorial, con además diferencias de identidad dentro del mismo Estado español. Pero esto no es raro en Europa y tampoco es raro en España, porque en España tenemos el caso también del País Vasco y tenemos también, además de Cataluña, son las dos regiones que han estado históricamente o dentro de la historia recientemente solicitando algo así como una independencia. Lo que se hizo en el caso del País Vasco fue más bien darle mayor autonomía. En el caso de Cataluña, aunque se ha pedido, esto no se ha dado. Y esto entonces ayuda a clarificar por qué hay una tensión interna sobre el particular. ¿Por qué habría más recelo por parte del gobierno español de darle más autonomía a Cataluña si ya se le ha dado al País Vasco? ¿En qué pesa que exista más reticencia para el caso de Cataluña? Bueno, hay aspectos políticos y hay aspectos también económicos. En materia política, hay que señalar lo siguiente: aunque España es un país, hay diferencias entre sus regiones importantes. Entonces, por ejemplo, aquí ya introducimos un aspecto también económico. Cataluña contribuye
al Estado español más de lo que el Estado español invierte en Cataluña. Esto es, digamos, relativamente sencillo de explicarlo, porque es una de las regiones más pujantes de España. Y entonces, claro, los catalanes sienten que están con su trabajo contribuyendo a otras regiones y que no se está invirtiendo igual en Cataluña. Esto es un aspecto económico, pero déjenme también introducir otro aspecto. Hay regiones que en la evolución de España, como es el caso de Murcia y Asturias, cada vez se han ido acercando más a lo que es Cataluña hoy. Y Cataluña no se ha ido pareciendo más al País Vasco y a Navarra, que son regiones mucho más pujantes. Todo lo que siente Cataluña también es que se le está poniendo un tope, digamos, a su desarrollo, y que en lugar de parecerse a otras regiones que tienen mayor autonomía, estas últimas, el País Vasco y Navarra, tienen una mayor autonomía, inclusive de definir sus impuestos y también de cara a definir su propio presupuesto. Y esto entonces le genera, digamos, una mayor soltura en términos de la región. A Cataluña esto no se le ha permitido. Y yo creo que aquí radica en buena parte las tensiones políticas que hoy día se vive, porque entonces las aspiraciones de mayor desarrollo se están ligando en Cataluña al tema de la independencia, en lugar de, digamos, no saltarse el paso de mayor autonomía, por un lado, y mayor equilibrio, diría yo, político dentro de España entre las regiones más pujantes y que contribuyen al desarrollo del resto de España. Pero hay que entender que esto también pasa a nivel de toda Europa. O sea, dentro de las contribuciones que hacen países como Alemania, Alemania invierte en la Unión Europea mucho más de lo que recibe económicamente. No me meto en el tema político, pero sí económico. Y esto es para ir cada vez cerrando las brechas que hay dentro de los países que conforman la Unión Europea. Esto mismo es lo que sucede dentro de España. Con otra particularidad que hay que agregar, y es que también en España se han dado casos muy importantes de corrupción, y esto no ayuda tampoco a que las regiones no solo se sientan representadas, sino como reacción de malestar sobre el tema de la corrupción. Entonces, por supuesto, se refuerza la necesidad de mayor, yo diría, autonomía en lugar de independencia, pero para un catalán sería de independencia y no de autonomía. Entonces, este es un aspecto importante en la balanza. Y después, si quiere, le entramos un poquito al tema económico, que por sí mismo es un tema también muy importante. Justamente en el tema económico, Alejandro Barahona, es algo que aprovechó el gobierno español para, de cierta forma, ahorcar el referéndum y las intenciones independentistas de Cataluña, ¿cierto? Porque no manejan sus recursos, no manejan su presupuesto, incluso creo que el tema fiscal tampoco lo manejan, la recaudación de impuestos, ¿verdad? Vamos a ver, efectivamente solo hay dos regiones autonómicas que manejan su propio presupuesto, que como le decía era Navarra y el País Vasco. Recordemos que el País Vasco es el último en lograrlo, precisamente por todo aquel capítulo de terrorismo al interior de España, para lograr en aquel momento la independencia, y se logró pactar una mayor autonomía. Curiosamente, recordemos que Cataluña y País Vasco, los dos están en la región norte de España, ahí hay un como denominador. Pero aquí hay varios aspectos muy importantes cuando entramos al tema económico, más que solo el tema fiscal, que ya de por sí es un tema. Es que Cataluña representa alrededor del 22% del PIB de toda España. O sea, estamos hablando de una quinta parte de lo que produce España, se produce en Cataluña. Pero veamos que una de cada 3 empresas exportadoras de España está ubicada en Cataluña. O sea, es una potencia exportadora. Y si además a esto le sumamos, que sería importante señalarlo, de los 72 punto y pico millones de turistas que recibe anualmente España, casi 18, 19 millones van a Cataluña. Eso es un 25% de todo el turismo que recibe. Y de este turismo que recibe Cataluña, alrededor de un 30%, 35% es turismo interno, o sea, de los propios españoles que visitan Cataluña. Pero déjeme ir un poquito más allá, porque hay un tema importante. Cataluña, entre investigación y patentes, representa casi entre una cuarta parte y una tercera parte de todo lo que produce España, para que veamos el peso que tiene. El debate a lo interno de Cataluña es con cuánto contribuye España y cuánto recibe. Lo que pasa es que aquí hay aspectos también muy importantes. El ejército.
El ejército no es por región, es un ejército nacional. Entonces, cuando se empieza no solamente a decir cuánto no tendrían que contribuir al gobierno nacional, sino cuánto ese dinero tendrían que invertirlo para, de alguna manera, asumir esos roles, y ojo que no quiero solo hablar del ejército, tenemos inclusive el tema del poder judicial, etcétera, que sí es de carácter más nacional. Al final el ahorro para Cataluña por temas también de volumen, ¿verdad? Termina siendo alrededor de unos entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Nos puede sonar un montón de dinero, pero si tenemos una idea de que lo que se produce en Cataluña supera los 250.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares es relativamente poco en términos de lo que se podría ahorrar. Pero aquí hay un elemento muy importante. El tema de la declaración de independencia ya tiene algunos antecedentes en la Unión Europea que afectarían dramáticamente a Cataluña. La primera es que no pasaría a formar automáticamente a ser miembro de la Unión Europea, quedaría fuera. Y eso significa una subida de aranceles brutal en el seno, no solo de la Unión Europea. Y un proceso muy largo y doloroso si quiere ingresar. Sino al interior de España. Fíjese que el 40% de lo que produce Cataluña lo compra el resto de España. Más o menos una porción similar es los productos intermedios que se envían del resto de España a Cataluña. Entonces, imagínense que es el tema, un boicot comercial que ya se ha empezado a dar con algunos productos y servicios del resto de España o del resto de Europa sobre lo que es Cataluña. Ahí había una afectación que es solo comparable, según los especialistas, a situaciones de guerra. O sea, la salida de la Unión Europea, porque además sería una salida, tendría que salir y una vez que esté fuera, solicitar el ingreso y cumplir con las normas europeas. Eso tarda años. Correcto. Y la pregunta es, ¿cuántas de las empresas que hay en Cataluña pueden aguantar años para volver a equilibrarse con respecto al resto de la Unión Europea? O sea, mal manejado se podría arruinar la economía catalana. Claro, es más, y no solo en términos económicos, inclusive laborales. Hoy día sabemos que los europeos pueden trabajar con su pasaporte en diferentes lugares de toda Europa. Correcto. Quedar fuera de la Unión Europea es poder solo trabajar en Cataluña. O sea, imagínense, los catalanes fuera tendrían que escoger entre España o pasaporte. O sea, realmente es tremendamente complicado. Pero déjeme sumarle también a esto otro aspecto que yo le sumaría. Aproximadamente el parque de empresas que está en Cataluña representa el 18.5% del total de empresas de España. Entonces, con esta ilustración rápida en términos económicos, ¿puede el Ejecutivo español darse el lujo de autorizar a que Cataluña, con esta no solo riqueza, sino la importancia cultural de población, se salga de España, facilitarle el proceso? Difícilmente. Pongámoslo así, si hiciéramos un promedio de todos los indicadores, representa que España sería un 20% menor, al menos en todas las áreas, solo para que nos demos una idea. Y esto efectivamente, sin tomar en cuenta que el principal puerto español al Mediterráneo está precisamente en Cataluña. Entonces, es un aspecto económico de gran impacto que yo creo que ya está afectando. Muchas empresas están cambiando su domicilio de Cataluña a Madrid o a Islas Baleares o a otra región de España, precisamente para evitar, por un lado, el boicot y por el otro lado, asegurarse que esta condición en Cataluña no afecte, digamos, su operación regular. Ahora, entra un periodo de negociaciones, justamente que anunciaban ayer. ¿Qué le puede ofrecer entonces España, además de todos estos números que parecen muy contundentes, a Cataluña para que se mantenga mayor autonomía? ¿De qué tipo de autonomía? ¿Qué podríamos estar hablando que le puede ofrecer el gobierno español a los catalanes para que dejen este tema de la independencia de lado, propiamente? Antes de entrarle a ese dato, César, Sí. Dos elementos que se me olvidaron con respecto a la pregunta anterior. Uno es el tema de la deuda que tendría que asumir Cataluña, que es parte de la deuda española. Eso es un elemento. El tema de que no tendría acceso a créditos del Banco Europeo, y eso es un tema de la mayor importancia, precisamente cuando España, estamos claros que viene saliendo de la crisis, pero no podemos decir que ya esté en una situación similar a la que tenía antes de entrar a la crisis inmobiliaria. Y finalmente, el otro tema que agregaría es también la caída del PIB, porque por este boicot que estamos hablando se calcula
mínimo, los más conservadores hablan de una caída del PIB catalán de un 20%. Y las estimaciones máximas de un 30%. Eso significa que la economía de todo Cataluña, no estoy hablando solo del tema fiscal, se vendría abajo entre una cuarta parte y una casi tercera solo parte. por esta situación. Solo por esta situación. Ahora sí, ¿qué le podría ofrecer? Bueno, hay varios escenarios muy importantes en esto que podríamos analizar. El primero tiene que ver con que esa independencia que se declaró ayer de manera un poco unilateral es precisamente, digamos, va a ser escalonada o ya se tiene que entender que a partir de ayer esa autonomía rige. Y esto es particularmente importante porque el 8 de septiembre el Parlamento catalán aprobó una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República que sirve por un año como alternativa constitucional con respecto a la Constitución de España. O sea, si se salen de España, ¿qué los rige? Lo primero es la Constitución. Entonces plantearon esa ley con rango de ley, no de Constitución, que sirviera como un transitorio. Entonces, esa independencia, la gran pregunta antes de que Puigdemont declarara que pedía al Parlamento que la suspendiera o algo así como, bueno, yo tomo esta decisión, pero ustedes no la aplican y más bien me la suspenden. Entonces, por supuesto, se genera una gran confusión. Aquí todas las partes han hablado, desde la Unión Europea hasta líderes tanto al interior de España como fuera, de la necesidad de un diálogo. Es más, México ya se pronunció en términos de que no reconocería un Estado catalán. Y entonces esto para forzar una negociación que yo creo debería de llegar a un proceso o bien de mayor autonomía, poco como el País Vasco y Navarra decíamos, o bien también un proceso de reforma constitucional que ya algunos hablan dentro de España para poder autorizar el que a solicitud de una de las regiones se pueda hacer una consulta. Lo que pasa es que esto abriría la puerta ya no solo a Cataluña, podría el País Vasco nuevamente tomar sus pretensiones y otras regiones, y de alguna manera sabemos que los que van a estar más interesados son las regiones más pujantes y entonces eso empobrecería a España. Y esto es un tema muy importante porque aquí quizás vale la pena hacer un paréntesis. Un Estado, para que de alguna manera sea declarado, o sea, digamos, para que tenga condiciones para convertirse en un país o en una república, necesita 4 aspectos fundamentales y yo podría agregar un quinto. El primero es que haya un pueblo, una identidad. Caso catalán, nadie discute que hay una identidad que los une. Un territorio, ya está definido ese territorio. Un gobierno, también lo hay, aunque tendría que, digamos, asumir funciones que hasta ahora han sido del gobierno nacional, aspecto que eventualmente se podría, pero tiene que tener un proceso de transición, no puede ser de ayer para hoy. Pero aquí viene el tema donde la cosa se complica. Tiene que tener la capacidad para establecer relaciones con otros países y para eso los otros países tienen que reconocerlo. Aquí la gran pregunta, dentro de ese gran paréntesis que estoy haciendo es, ¿qué países podrían reconocer la independencia de Cataluña? A nivel de la Unión Europea lo dudo, porque es ganarse un pleito con España y con la misma Unión Europea. Fuera de España, solamente los que tienen alguna rivalidad muy importante o diferencias casi personales, como podríamos citar el caso de Venezuela y por la influencia de Venezuela, tal vez Nicaragua, un poco en esa lógica de acatar esas indicaciones que recibe desde Venezuela, pero difícilmente va a tener ese reconocimiento. Entonces, aunque hay un esfuerzo interno, la gran pregunta es, y todo el esfuerzo diplomático que se tiene que hacer para que sea reconocido, porque si no, simplemente no lo van a reconocer. Y ahí tenemos el caso también en su momento de Taiwán, por ejemplo. Y el último punto que yo agregaría es su participación en el seno de la ONU, que no es un requisito, digamos, que uno podría decir, sin este no podría, pero es un elemento fundamental. Bien, un complicado proceso de espera de negociación al Estado español y a Cataluña. Le estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias, Alejandro Barahona, analista y académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Dónde está el perro de las estrellas? ¿Dónde está el perro de las estrellas? ¿Dónde está el perro de las estrellas? Axila sella,
On està el pèl a les aixelles? El pèl a les aixelles s'ha immolat per culpa de la indústria.